Muy bien, pues vamos a darle paso entonces a la palabra del Señor. Muchas gracias por venir. Sigamos orando por los hermanos que no están, que salieron, por favor, y ustedes ya saben quiénes son, ¿no? Sigamos orando por ellos. Y hoy pues le damos paso entonces a la palabra del Señor, a la carta a los Filipenses. Es la serie que estamos estudiando todos los viernes con el tema número 4, que le he titulado Viviendo para Cristo. Viviendo para Cristo. El texto base que hemos tomado para este estudio es Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 21. En lo que usted le busca, yo le voy a dar un breve recordatorio de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, si usted lo recuerda, vimos que cuando Cristo es el centro de nuestra vida, aún las circunstancias difíciles tienen propósito, ¿cierto? Y todas esas circunstancias adversas terminan glorificando a Dios. Dios, mis hermanos, usa nuestras pruebas para que su obra avance. Pablo estaba escribiendo, recordemos que Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión, y humanamente parecía o todo indicaba que su ministerio se había detenido. Pero Pablo dice algo que rompe toda lógica. Pablo menciona en la carta y dice: esto que me ha sucedido ha servido para difundir el evangelio. La cárcel no detuvo a Pablo, mis hermanos. Al contrario, la cárcel expandió su alcance, el alcance que él tenía para que Cristo fuera magnificado. Y si Dios, mis hermanos, puede usar nuestras pruebas para avanzar su obra, entonces surge otra realidad. No todos van a entender lo que Dios está haciendo en tu proceso. Amén. No todos tendrán motivaciones correctas, pero Dios sigue obrando. Pablo, mis hermanos, revela una realidad incómoda, que no todos los que predican a Cristo lo hacen con un corazón correcto. Estoy trayendo un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Ante esto, mis hermanos, Pablo responde de una manera sorprendente ahí en el versículo 18, y Pablo les dice a los filipenses: pero eso no importa. Si algunos predican con buena intención o algunos predican con corazón correcto o un corazón incorrecto, eso no importa, dice Pablo. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo, dice Pablo, y me seguiré gozando. Pablo, mis hermanos, entonces entendía algo profundo. El mensaje es más importante que el mensajero. Si Dios puede obrar a pesar de las intenciones humanas, mis hermanos, entonces podemos tener una confianza firme que todo lo que vivimos, mis hermanos, Dios convierte todo en bien para sus hijos. Amén. Pablo entendía esto, y aunque no podía controlar sus circunstancias, Pablo sabía y lo entendía que sí podía confiar a quien estaba en control. ¿Y quién estaba en control? Cristo. Al final, el propósito supremo de todo lo que Pablo escribió en esa porción bíblica que leíamos la semana pasada, que estudiábamos, todo eso tenía un propósito supremo. ¿Cuál era ese propósito? Que Cristo sea magnificado, que Cristo sea glorificado. Entonces, ¿cómo puede Cristo ser glorificado? Cristo es glorificado en nuestra prueba, Cristo es glorificado, es magnificado en nuestro dolor, Cristo es magnificado en nuestro proceso. Y al final de todo, mis hermanos, la vida no se trata de nosotros. ¿Cuántos lo saben? No se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de lo que sentimos o de lo que de lo que perdimos, ni de lo que estamos atravesando. ¿Se trata de quién, mis hermanos? Se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Amén. Permítame contarle una historia entonces para comenzar el tema de hoy. Después de hacer un preámbulo y recordar lo que vimos la semana pasada, permítame contarle una historia el día de hoy. Hace algunos años, un pastor
visitó a un creyente, a un anciano de su congregación, que estaba en los últimos días de su vida. El pastor pensó que al llegar al domicilio, al llegar a la casa de ese anciano, lo encontraría algo triste y con miedo. Pero cuando entró a la habitación, el pastor encontró a este hombre tranquilo, estaba tranquilo. Y el pastor le preguntó a este hombre, gracias hermano, le preguntó, ¿tienes miedo de morir? El hombre sonrió y respondió, ¿miedo? No. ¿Miedo yo? No es cierto. Decía, ¿miedo? No. Toda mi vida he vivido para Cristo y ahora voy a conocerlo cara a cara, decía este anciano. Y ese hombre había entendido una verdad que el apóstol Pablo expresó en solo una frase. Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, leamos lo que dijo Pablo allí en la carta. ¿Ya lo tiene? Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después de escuchar las palabras de aquel creyente anciano, entendemos que no estaba hablando desde una emoción del momento. Este anciano, este hombre, estaba hablando desde una vida que había sido vivida para Cristo. O sea, toda su vida había vivido para Él, para servir a Cristo. Y eso es exactamente, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está expresando en este pasaje. Pablo no está diciendo una frase religiosa, no está diciendo algo como una idea bonita. Está revelando, mis hermanos, el secreto que gobernaba toda su vida de Pablo. Pablo nos enseña, mis hermanos, que cuando Cristo es el centro de nuestra vida, vivir tiene propósito y morir tiene esperanza. Amén. Mientras estaba en prisión, Pablo, sin saber si viviría o moriría, mis hermanos, Pablo declaraba con toda convicción: si sigo viviendo, viviré para Cristo. Y si muero, estaré con Cristo. Para Pablo, mis hermanos, Cristo no era solo parte de su vida. Cristo era el centro de su vida. Y esto nos lleva entonces a el primer principio, el primer punto de esta enseñanza que encontramos en este pasaje. Una vida cuyo centro es Cristo. Ese es el primer principio. Nuestra vida debe de ser Cristo el centro de nuestra vida. Filipenses 1:21 en la parte A, vea lo que dice una vez más ahí. Porque para mí el vivir es Cristo. Pablo, mis hermanos, escribe estas palabras desde una prisión romana. Recordemos esto. Pablo no estaba en un lugar cómodo, no estaba en libertad, no estaba en control de su futuro. Él no controlaba su futuro. Su vida estaba en riesgo, mis hermanos, para Pablo. Pablo, mis hermanos, podría morir en cualquier momento, ¿cierto o no? Y sin embargo, la declaración que hizo Pablo fue una declaración que no es de miedo, que no es de queja. Es una declaración que no es de desesperación, mis hermanos. Es una declaración de identidad. A ver, digan todos identidad. Él no dice, para mí, ¿verdad? El vivir es sobrevivir, porque ¿cuántos sobrevivimos? Ay, la libré, ay, en cuanto alcancé, la libré, ¿no? Y algunos vivimos para sobrevivir, pero Pablo no dijo esto. Para mí el vivir es sobrevivir, no. Él no dice, para mí el vivir es salir de este problema. Él no dijo eso, ¿verdad que no? Lo que Pablo dice es, para mí el vivir es Cristo. Es decir, Cristo define su vida. Cristo dirige su vida y Cristo llena su vida. ¿Para ustedes lo mismo? Para Pablo, mis hermanos, Cristo no era una parte de su vida.
era su vida completa, Cristo. Y vamos a desglosar esta frase, ¿qué le parece? Esta frase vamos a desglosarla. La primera frase que se dice ahí es para mí. Y esto, mis hermanos, es algo personal. Para mí, decía Pablo, para mí, o sea, yo, para mí. No sé para ti, pero para mí, decía Pablo. Pablo no estaba hablando de alguna teoría, mis hermanos. Él está hablando de una convicción. Y nosotros debemos de tener esa misma convicción de quién es Cristo para nosotros, mis hermanos. No es lo que otros dicen, no. Es lo que Él ha decidido vivir. Y Dios, mis hermanos, no busca solo creyentes que repitan verdades, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 3:16? Yo me lo sé. 1 Corintios 5:17, yo me lo sé. Y empiezas a citar, sí, el Salmo 23, también me lo sé. Dios no quiere creyentes que se sepan la Biblia, que reciten o repitan verdades. Dios lo que busca, mis hermanos, son personas que puedan decir, para mí. A ver, ¿usted puede decir para mí? Para mí, en lo personal. Esta es mi realidad, decía Pablo. Esta es mi realidad. Para mí, el vivir. La segunda frase que aparece ahí es el vivir. Habla de lo cotidiano, mis hermanos. De una vida que él practicaba, que era algo cotidiano para él, mis hermanos. No solo los momentos espirituales, no solo cuando iba a la congregación los domingos o los viernes, no, mis hermanos. No solo en los momentos de oración, sino que Pablo, él vivía para Cristo todos los días, mis hermanos. ¿En dónde? ¿En dónde? En la casa. Ahí es donde tenemos que iniciar, ¿no? Donde tenemos que representar a Cristo. Si el vivir habla de lo cotidiano, tenemos que empezar en casa, mis hermanos. Y ahí Pablo reflejaba. También tenemos que reflejar a Cristo ¿en dónde? En el trabajo, en el negocio, mis hermanos, en las decisiones. Tenemos que reflejar a Cristo en lo privado, no solamente aquí en la iglesia. En lo privado, mis hermanos. Ahí donde nadie te ve, pero Dios te está viendo, ¿cierto? Cristo, mis hermanos, no quiere ser parte de tu domingo. Cristo no quiere ser parte o no quiere ser el centro de tu lunes o de tu martes o miércoles. Cristo, mis hermanos, quiere ser parte de toda tu vida. 24/7 quiere ser Cristo para ustedes. 24/7, mis hermanos. Para mí, decía Pablo, el vivir. ¿El vivir qué? Es Cristo. Y ahí está el corazón del versículo, mis hermanos. No dice, Cristo es importante. No dijo eso Pablo, ¿cierto? No dice, Cristo es parte. No dijo eso, mis hermanos. Lo que Pablo dice en este versículo es que Cristo es todo. Cristo es todo, mis hermanos. Cristo era su propósito. ¿Para qué vivió? ¿Para qué? Decía Pablo, ¿para qué vivo? ¿Para qué? Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para Cristo. No para nuestros intereses. No para alcanzar nuestras metas, nuestros anhelos, para cumplir nuestros anhelos y sueños. No, el propósito, mis hermanos, por el que vivo es Cristo, para Cristo. ¿Para qué vivo? Para Cristo. Cristo era su motivación de Pablo, mis hermanos, también. ¿Por qué sigo? Hágase esa pregunta, ¿por qué sigo? ¿Por qué sigo? ¿Por Cristo? Cristo era su dirección. ¿Hacia dónde voy? Hacia Cristo. Esa es la meta, ¿cierto o no? Hacia la meta voy con todo lo que soy. Mire, hermano, todos y cada uno de nosotros, los que vinieron, los que no vinieron, por algún motivo, todos vivimos para algo, ¿cierto o no?
aunque no siempre lo reconozcamos, pero todos vivimos para algo. Algunos viven para el trabajo, mis hermanos. ¿Sí o no? Algunos tienen 3 turnos. Algunos trabajan tiempos extras bastantes. ¿Cierto o no? Entonces, su identidad está en lo que hacen. Algunos viven para el dinero. Su seguridad está en lo que tienen. No es que necesito trabajar para ganar más dinero y para acumular y para tener y para comprarme y para que no me falte nada en mi cuenta bancaria. ¿Sí? Ay, ya me faltó $1. ¿Qué pasó aquí? Y te sientes inseguro. Algunos viven para el dinero. Algunos viven para la aprobación, para ser aprobados. Su valor depende de otros. ¿Cierto o no? Algunos viven para los sueños personales y su vida gira alrededor de sí mismos. Pero Pablo, mis hermanos, nos confronta y aquí surge una pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Qué define tu vida? ¿O quién define tu vida? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Tus sueños? ¿La aprobación? ¿Qué define tu vida? ¿Cristo? Porque aquello para lo que vives va a controlar tus decisiones. Porque aquello para lo que tú vivas, mi hermano, va a gobernar tus emociones. Porque aquello para lo que tú vivas va a dirigir tu futuro. ¿Cierto? Y mire, existen algunas señales que nos muestran en algunas personas quién es el centro de su vida. Y puedes saber si Cristo es el centro cuando sus decisiones buscan agradar a Dios. Ahí te das cuenta. No solo agradarte a ti, sino que tus decisiones buscan agradar a Dios, agradar a Cristo. Puedes saber si Cristo es el centro de su vida cuando sus prioridades reflejan el reino de Dios. Ahí es donde se ven reflejado si Cristo es el centro de tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades, mis hermanos? Puedes saber si Cristo es el centro de la vida de alguien si su identidad no depende de las circunstancias. Puedes saber si Cristo es el centro cuando tu paz no depende de lo que pasa afuera. Tu paz depende de lo que Cristo pueda dar. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Cierto o no? Y Jesús lo dijo claramente, mis hermanos, en Mateo 6:33. Dijo Jesús, mas buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios. ¿Qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas por las que estás afanado, mi hermano, por el trabajo, ¿sí? Por todas esas cosas que estás afanado, como el dinero, la aprobación, tus sueños, tus anhelos, todas esas cosas, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas por las que el mundo está afanado y que tú también quieres afanarte, todas esas cosas van a ser añadidas. Pero tienes que buscar primero el reino de Dios. Pero a veces buscamos otras cosas antes que el reino de Dios. ¿Cierto o no? Y es que esto es real, mis hermanos. Mire, el domingo yo no le dije que dijera nada a Stephen G. Paul, Él se estudió y él se metió. No le dije, mira, dile esto. No. Dios confirmó lo que viene hablando. Y sabe una cosa, mis hermanos, a mí hay algo que me ha funcionado, ¿sí? Cuando es de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando viene la paz, ¿verdad? Que el centro es Cristo cuando viene nuestra paz, porque no depende de lo que pasa allá afuera. Cuando Él dijo, ¿quieres saber por qué tus finanzas no están bien? ¿O qué dijo? ¿No quieres que tus finanzas vayan bien? Aunque tengas problemas financieros. Y todos,
Danos la fórmula, contador. Da. Entonces quedan así. Da. Y no se oyeron los amenes, mi hermano. Ay. No, pero es verdad eso, mis hermanos. Es cierto. Es cierto, mire. Si usted da al Señor, ¿a poco cree que el Señor necesita su dinero? Él necesita su obediencia. Él necesita su corazón. No sé por qué le estoy diciendo esto, ¿no? Pero bueno, el Señor sabe. El Señor necesita su obediencia y lo que está en su corazón. Si usted obedece, el Señor lo va a bendecir. ¿Cierto o no? Sí. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas por las que estamos a veces afanados, esas se van a añadir. No necesitamos afanarnos por las cosas del mundo, mis hermanos. Esas van a llegar solitas. ¿Cierto o no? Cierto. Jesús no dijo, buscad también. ¿Verdad que no dijo eso? Busquen también el reino de Dios. No dijo eso. No lo dio como una opción. No dijo, busquen cuando puedan. No dijo eso Jesús. ¿Verdad que no? Jesús dijo, mas buscad ¿qué? Primero. Antes que todo, primero tienen que buscar el reino de Dios y su justicia. Hermanos, hay muchas cosas, muchos testimonios que dar. De verdad, Dios está haciendo tantas cosas en esta congregación que me gozo por eso. Y un día lo vamos a hacer, mis hermanos. Vamos a hacerlo de sorpresa. Porque si le digo, hermanos, vamos a hacer una ¿cómo se dice? Una vigilia de oración. Ay, ¿cuándo? No, tal día. Ay, para no ir. No, de sorpresa, mi hermano. Cuando menos lo espere, ya vamos a estar aquí todos desvelándonos hasta las 2 de la mañana. Bueno, no tan tarde, pues, no se asuste. Pero vamos a hacer eso y mientras estamos en ese momento, vamos a dar testimonios, vamos a agradecerle al Señor, vamos a glorificarle, vamos a testificarle, mis hermanos. Y si tiene alguna situación, vamos a orar por usted, vamos a imponer manos, porque Dios ora, mis hermanos. Dios es un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen? Sí. Entonces, tenemos, mis hermanos, que decir, ¿verdad? Cuando decimos buscad primeramente, es decir, primero en prioridad. Tiene que ser nuestra prioridad el reino de Dios, mis hermanos. El reino de Dios es primero en decisiones. El reino de Dios es el primero en el corazón, mis hermanos. Antes que todo lo demás. Buscar primeramente. Imagine usted, este ejemplo lo di ayer jueves en la clase. Usted imagina una rueda de carreta o de bicicleta. ¿Sí se acuerda de ese ejemplo que les di? La rueda, mis hermanos, tiene muchos radios, ¿cierto o no? Muchos rayos, muchos ejes, o cómo se le llame, ¿no? Rayos. Y cada rayo representa la familia, representa el trabajo, representa los sueños, el ministerio, representa las decisiones, representa las finanzas, las relaciones. Todo ese rayo, todos esos rayos que están en la rueda, ¿verdad? De la carreta o de la bicicleta, representan todo esto, mis hermanos. Pero si todos esos rayos dependen de algo, ¿de qué dependen? Del centro. Y si el centro está firme, ¿qué va a suceder? La rueda va a girar correctamente, ¿cierto? Pero si el centro está dañado o fuera de lugar, si el centro está fuera de lugar, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Toda la rueda se va a desajustar, ¿cierto? Y usted va a ir en su bicicleta y va a ir así brincando. Va a decir, bueno, ¿es bicicleta o es caballo? ¿No? ¿Por qué? Porque la rueda no está alineada al centro. Y así es la vida, mis hermanos, ¿sí o no? Cuando Cristo es el centro, la familia encuentra dirección, ¿cierto? Las decisiones tienen sabiduría, mis hermanos. Y las prioridades tienen orden. Pero cuando Cristo no es el centro, mis hermanos, todo comienza a desalinearse.
Cuando Cristo no es el centro, hay confusión, hay vacío y hay desorden interior. Cuando Cristo no es el centro, mis hermanos. Si Cristo no es el centro de todo, entonces no es el Señor de nada. Si Cristo no es el centro de tu vida, no es tu Señor. De verdad, mi hermano. Hoy Dios nos hace una pregunta directa. ¿Qué es lo que realmente define tu vida? ¿Qué? Piénsele. Usted y Dios. ¿Qué es lo que realmente define tu vida? Porque no vas a decir, Cristo es importante. ¿Cristo es importante, sí o no? Sí, pero no vas a decir eso. Él debe de ser el centro, mis hermanos, de nuestra vida. ¿Cierto o no? Y cuando Cristo es el centro, vivir tiene propósito. Las decisiones tienen dirección y la vida tiene sentido verdadero. ¿Cierto o no? Por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo a veces hay que tomar decisiones, ¿cierto o no? Y cuando Cristo es el centro, no trabajas solo por dinero. No debería de ser así. Trabajas con integridad, aunque nadie te vea. ¿Cierto o no? Llegas temprano. Eres el último en salir. ¿Sí? Siempre estás trabajando, aunque el patrón no te vea. Porque hay algunos que hacen como que trabajan y cuando ven venir el patrón, ¿no? Eso no es ser honesto. ¿Cierto? Mire, cuando Cristo es el centro en el trabajo, en tu negocio, no haces trampa. No haces trampa en tu negocio. No mientes. No te aprovechas. Cuando Cristo es el centro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiendes que tú trabajas, ¿verdad? Tú entiendes que ya no trabajas para un jefe o para ti mismo. ¿Trabajas para quién? Para Cristo. Colosenses 3:23, mis hermanos. Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Todo lo que hagas, hermano, hazlo de corazón, de verdad. Como para el Señor y no para los hombres. No para los hombres. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Amén. Mire, también, hablando de Cristo, es importante o de que debe de ser el centro en nuestras decisiones difíciles. Cuando Cristo es el centro, mis hermanos, no eliges lo más fácil, eliges lo correcto. ¿Cierto o no? Aunque duela, aunque cueste, aunque otros no entiendan, decides obedecer a Dios. Y dices, prefiero perder la oportunidad antes de perder mi comunión con Cristo. ¿Sí o no? También en la familia. Cuando Cristo es el centro, amas aunque no recibas lo mismo. Perdonas aunque te hayan herido. Sirves a tu familia aunque estés cansado. ¿Cierto o no? Ay, qué bueno que llegaste del trabajo. Ayúdame a lavar los trastes. Ah, ¿yo por qué? ¿No hiciste nada en todo el día? ¿O qué? ¿Por qué están los trastes sucios? No, hermano, aunque estés cansado, ayuda en casa. ¿Los dos viven en la misma casa, sí o no? Ah, pues los dos tienen que atender la casa. ¿Los hijos son de los dos? Ah, pues tienen que atender a los hijos los dos. ¿Cierto o no? Nadie dijo amén, hermano. Aunque sea por fe, hermano, dígalo. ¿Sí? ¿Por qué tiene que hacer esto, mis hermanos? Porque no amas solo con tu fuerza. Amas como Cristo ama. Amén. O en momentos de presión, a veces en momentos de presión, mis hermanos, cuando Cristo es el centro, cuando llegan los problemas, no te desesperas, o no deberías de desesperarte. No te rindes cuando llegan los problemas y no pierdes la fe, porque sabes que tu vida no depende de lo que pasa, depende de quién está en control. ¿Y quién está en control, mis hermanos? Amén. En lo secreto,
Ahí, mis hermanos, donde nadie te ve. Cuando Cristo es el centro, eres la misma persona. ¿Sí o no? Porque no sé qué tiene esa puerta, mis hermanos. Que algo pasa, que cuando entran por ahí, la gente se transforma, cambia. ¿No? Vas en el freeway y los ves que iban ahí alegando y peleando. Y cuando entran por esa puerta, hermano, aleluya, gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Y dices, ay, hace rato me estaba pitando a mí, ni cuenta se dio que era yo. ¿Ah? Este hermano, ¿qué le pasó? Cuando Cristo, mis hermanos, es el centro, eres la misma persona en público y en privado. ¿Cierto o no? Sí. No necesitas aparentar, mi hermano, porque tu vida está alineada con Dios. ¿Cuántos dicen amén? O diga, oh, amén. Y dices, no vivo para que la gente me vea, vivo para agradar a Cristo. ¿Sí? Así que, mis hermanos, cuando Cristo es el centro, lo correcto pesa más que lo cómodo. Cuando Cristo es el centro, la obediencia vale más que la opinión de otros. Cuando Cristo es el centro, tu vida tiene dirección, aunque no tengas respuesta. Cuando Cristo es el centro, mi hermano, no vives para impresionar, vives para agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, el vivir, ahí sí ya toma sentido lo que dijo Pablo. El vivir, para mí el vivir es Cristo. Y ahí toma sentido, ya no es solamente una frase bonita. Ay, qué bonito dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y muchos lo usan como un cliché. Para mí el vivir es Cristo, y si yo muero es ganancia, aleluya, ¿no? Ahí toma sentido. Cuando Cristo es el centro, cuando Cristo es parte de tu vida, cuando el vivir es Cristo, no solo es una frase, es una forma de trabajar, es un estilo de vida, es una forma de decidir, es una forma de amar, es un estilo de vida diferente, mis hermanos, a los demás, es una forma de vivir cada día. Y cuando una persona vive así, mis hermanos, para vivir para Cristo, todo en su vida comienza a alinearse con el propósito de Dios. Todo. Así que después de entender que Cristo debe ser el centro de nuestra vida, mis hermanos, surge otra pregunta que es inevitable. Ahí le va esa pregunta. ¿Qué pasa entonces con la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? Cancelo tus palabras, pastor. La rechazo. ¿Qué pasa con la muerte? Porque es fácil decir, Cristo es mi vida. Eso es muy fácil decirlo, ¿sí o no? Cuando todo está bien. Cuando hay salud. Cuando hay estabilidad económica. O cuando todo parece estar en orden. Cristo es mi vida. Suena bien, ¿sí o no? Pero Pablo no está hablando desde la comodidad, recuérdelo. Él está en prisión. Y su vida está en juego, mis hermanos. Él estaba, él no sabía cuándo, pero él sabía que iba a morir. Y aún así, no solo dice el vivir es Cristo, también dice algo que rompe toda lógica humana, mis hermanos. Continúa diciendo el versículo 21, dice, y el morir es ganancia. ¿Cuántos se quieren morir? No, dice, no, yo no. ¿Cómo alguien puede ver la muerte como una ganancia? ¿Cómo? Fíjense, cuando pasó lo de la pandemia, algunos se enfermaron de muerte, mis hermanos, sentían la muerte. Y hubo un pastor que contó, que dijo, Señor, que puso bien malo, que estaba a punto de morir. Y Señor, no me quiero morir, ayúdame, por favor, sáname. Y dice que escuchó la voz del Señor, bueno, pues no que querías estar conmigo. Y que se quedó, ay, sí es cierto, Señor, pero dije, ayúdame. No, se lo confrontó al Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede enfrentar el final sin miedo, sino con esperanza? ¿Cómo? Así como este señor, ¿no? Que el pastor visitó a su domicilio. ¿Cómo? Y la respuesta es sencilla, mis hermanos, pero poderosa.
Cuando Cristo es el centro de tu vida, también lo es en tu muerte. ¿Sí lo sabía, no? Y esto nos lleva al siguiente principio. Para el creyente, la muerte no es derrota. Filipenses 1:22, vea lo que dice ahí. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, dice Pablo. ¿Por qué? Porque si el vivir es, dice, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no sé qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, estoy entre la espada y la pared. No sé qué elegir. Teniendo deseo, dice Pablo, de partir y estar con Cristo. ¿Cuántos tienen ese deseo? Lo cual dice, es muchísimo mejor estar con Cristo. Eso dijo Pablo. Después de decir el vivir es Cristo, Pablo ahora nos muestra la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Si dijo vivir es Cristo, la otra cara es ¿qué? La muerte, ¿cierto? Y lo sorprendente es que no lo ve con temor. Pablo lo ve con un deseo. Pablo lo desea. ¿Sí? Dice, tengo deseo, dice Pablo, tengo deseo de partir. Y la palabra partir, que viene ahí en ese versículo, el versículo 23, esta palabra en el original implica soltar amarras. Es como cuando estás en una balsa, una barca, y que está anclada en el muelle y que suelta las amarras para ya partir. ¿Cierto? Eso implica levantar las anclas, se llama anclas, ¿verdad? Levantas las anclas, no las ancas, iba a decir las ancas, pero son las anclas. Es emprender un viaje, eso implica partir, emprender un viaje. No es una tragedia, es una transición. Hace rato yo venía escuchando a un predicador que decía, la muerte para los creyentes es dormir. Es solamente un sueño, es dormir. Es como un niño que vas a una reunión familiar y se queda dormido. ¿Qué es lo que haces con tu hijo cuando se queda dormido? Lo cargas y lo trasladas, se queda dormido, lo llevas al coche y se van a su casa y sigue dormido. Y cuando llegas lo acuestas en su cama. ¿Cierto o no? Y no se despierta. Y cuando menos se da cuenta el niño, pues está ya en otro lugar donde se durmió, ya es otro lugar. Así es la muerte para un creyente, mis hermanos. El Padre nos carga mientras estamos dormidos. O sea, estamos en un lugar de sueño. Eso dice la Escritura. Algunos duermen. ¿Sí? Bueno, se me hizo lógico eso, ¿no? Se me hizo correcto. Ahora, ¿por qué Pablo no temía morir? ¿Por qué, mis hermanos? Porque él sabía algo con absoluta certeza. Morir es estar con Cristo. Por eso él no temía morir. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Levante su mano, sinceramente. 1, un valiente, 2, 3, 4. Los demás no tienen miedo a la muerte. Ah, qué valientes son. Levanten las 2 manos, mis hermanos, todos. Todos tenemos miedo a la muerte, no se haga. Todos tenemos miedo a la muerte. Pero lo que Dios quiere es llevarnos a ese nivel que Pablo tenía, mis hermanos. Que no tenía miedo a morir porque sabía que iba a estar con Cristo. ¿Sí me explico? Morir, mis hermanos, no es un sueño eterno, no es una incertidumbre, no es un vacío. Morir, mis hermanos, es presencia inmediata con Jesús. Adiós, mundo cruel. Hola, Señor Jesús. Así es una transición. Y por eso el apóstol Pablo añade, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. No solo mejor, es muchísimo. Muchísimo le pondría yo ahí, ¿no? Muchísimo mejor.
El mundo ve la muerte como pérdida, mis hermanos, ¿sí o no? Ve la muerte con miedo y ve la muerte como el final. Por eso algunos no entienden porque, oye, no llora, pero en mí que no la quería o no lo quería, mira, ni llora. No, pues tenemos la paz de Cristo, ¿sí o no? Y sabemos dónde está la persona que amamos. Claro, si era creyente, ¿no? Para el creyente la muerte no es pérdida, mis hermanos. No es derrota. La muerte no es el final. La muerte es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos la muerte como un encuentro con Cristo. La muerte, mis hermanos, es plenitud. ¿Sí o no? Jesús lo prometió claramente. En Juan, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 2, Jesús prometió claramente. ¿Qué dijo Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ay, no, yo no. El Señor está preparando lugar para cada uno de nosotros, para cuando nos toque estar ahí delante de Él. Dice el versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús también murió, mis hermanos, pero resucitó. Amén. Jesús no solo murió por nosotros, preparó un lugar para nosotros. ¿No le da gracias a Dios por eso? Mire, la casa que usted tiene ni se asemeja. Así que no presuma, ay, qué bonita casa tengo. No, en el cielo está una mejor que esa. Y esa sí presúmala. ¿No? Entonces, eso significa, mis hermanos, que hay un destino. Significa que hay un hogar y que hay una eternidad con Él. Amén. Amén. Vamos entonces a darle continuidad. Ahora esto podría hacernos pensar algo, ¿no? Eso podría hacernos pensar, entonces, si estar con Cristo es muchísimo mejor, mis hermanos, ¿por qué seguir viviendo aquí entonces? ¿Por qué? Si estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ¿para qué seguir viviendo en este mundo tan cruel, tan despiadado, donde hay tanta maldad? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué seguir viviendo aquí? Y esa misma tensión la tenía Pablo. Y eso nos lleva al siguiente principio, mis hermanos. Mientras vivimos, tenemos una misión. Tú, voltea con el que está a tu lado y dile, ¿tienes una misión? Tienes una misión. Pero dígale al que tiene al lado, tienes una misión. Filipenses 1:24, vea lo que dice. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Es más necesario, dice. O sea, aún tengo un propósito aquí. Tengo una misión todavía con ustedes, dice Pablo. Y estar con Cristo, claro que es mucho mejor. Pero aún me es necesario quedarme en la carne por causa de ustedes. Wow. Pablo ya dejó claro algo impactante aquí, mis hermanos. Estar con Cristo es mucho mejor, pero ahora añade una verdad igual de poderosa. Seguir viviendo también tiene propósito. Dice, quedar en la carne es más necesario. Es decir, si sigo vivo, no es por mí, es por ustedes. Señor. Y esto revela el corazón de Pablo. No vivía para su comodidad. Pablo no vivía para su beneficio. No vivía para sí mismo. Vivía para impactar la vida de otros. Y ese es nuestro propósito. Esa es nuestra misión. Impactar la vida de otros. Amén o no amén. Dios no nos deja en esa tierra por casualidad, mis hermanos. Nos deja porque tenemos una misión. Sí.
Algunos les dijeron, no, no vas a durar mucho tiempo de vida. Ya en 6 meses, cuando mucho 1 año. Y ya pasaron 15, 20 años y ahí sigues. El doctor, Steven, ya estaba desahuciado. Los doctores ya le habían dicho, ¿sabes qué? Ya en 6 meses, adiós. Mundo cruel. Y ya pasaron 10 años. Y ahí está. Con dificultad y todo, ¿no? Física, pero ahí está. Y con un gran amor para el Señor. Invítame a tu congregación. Es que quedó enamorado, pues, hermano, de ustedes. Y dije, sí, hermano, vengo por ti. No, yo me voy manejando. ¿Seguro? Sí. Salgo de mi rutina. Sí, de que salgo de mi rutina. Y además me da tiempo para estar con Dios, platicar con Él. Y ahí viene manejando el Señor. Fíjate qué tremendo, mis hermanos. Entonces Dios no nos deja en esa tierra por casualidad. Dios nos deja porque tenemos una misión. Si aún respiras, mi hermano, si aún estás aquí, es porque aún Dios quiere usarte. Amén o no amén. Dios quiere usarte, mi hermano. Veamos cómo era la mentalidad de Pablo. Pablo entendía 2 cosas, mis hermanos. Número 1, estar con Cristo es mejor. Y 2, pero quedarse significa servir a otros. Él entendía estas 2. Esa era la mentalidad de Pablo. Él entendía estas 2 cosas. Y él dice, si me quedo, será para edificar vidas. Edificar, no derribar. No dividir, no destruir, edificar, sumar, multiplicar, no restar ni dividir. Por eso el Señor aún nos permite estar aquí para edificar vidas. Y esto rompe el pensamiento egoísta de nuestra cultura, mis hermanos, que dice, vive para ti. No, vive para ti. Haz lo que te haga feliz. Cumple todos tus anhelos, tus sueños. Hazle caso a tu corazón. Haz lo que dicte tu corazón. Así piensa el mundo, ¿sí o no? Piensa primero en ti, luego en ti y después en ti. Así, ese es el pensamiento del mundo, ¿sí o no? Pero el Evangelio enseña, vive para Dios, sirviendo a otros. Eso enseña el Evangelio. Jesús mismo lo enseñó ahí en Marcos 10:45, véalo. Marcos 10:45. No, mi hermano, si así está el comienzo de la carta, imagínense lo que viene. Marcos 10:45. Dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿A qué vino Jesús, mis hermanos? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos puso el ejemplo. ¿Por qué nosotros entonces no hacer lo mismo? No, a mí que me sirvan. No, a mí que me den. A mí que me ayuden. A mí que esto, a mí que el otro. Siempre pensamos en nosotros, ¿se fija? Pero nunca pensamos en los demás. Si Cristo vivió para servir, mis hermanos, nosotros también fuimos llamados a lo mismo, a servir. ¿Cierto o no? Y eso nos tiene que quedar bien claro, mis hermanos. Somos siervos. ¿Cierto o no? Venimos a servir. Mire, usted busque en la Biblia la palabra liderazgo y no la va a encontrar. Esa palabra no existe en la Biblia. Lo que sí va a encontrar es siervo, servidor. Y la va a encontrar muchas veces. Y Cristo vino a servir y a poner ejemplo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Amén o no amén? Y sobre todo, mis hermanos, los que
¿tenemos alguna responsabilidad aquí? Tenemos que servir, mis hermanos, porque somos, como dice la Escritura, somos siervos inútiles. ¿Cuántos inútiles hay aquí? Somos siervos inútiles porque hacemos lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Algunos son apenas aprendices, como dice el pastor Chuy, hace años predicó. Algunos son aprendices de siervo inútil, porque todavía no hacen lo que el Señor les dice. Cada creyente tiene una misión, mis hermanos. Tenemos una misión. No es solo para pastores o líderes. Esa misión es para todos, mis hermanos. Para todos. Tal vez Dios aún te mantiene aquí para guiar a tus hijos a Cristo. Tal vez Dios te mantiene aquí para levantar a alguien que está cayendo, o para aconsejar a alguien que está en crisis. Tal vez Dios te mantiene aún aquí para compartir el evangelio con un amigo y para servir en la iglesia, aunque nadie te vea. ¿Sí? Yo le hago a usted una pregunta. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? Porque una vida sin misión se vuelve vacía, mis hermanos. Una vida sin misión pierde sentido y se enfoca solo en sí misma. Pero una vida con misión, mis hermanos, tiene propósito. Una vida con misión tiene dirección y tiene impacto eterno. ¿Cierto o no? ¿Cuáles son las señales de una vida con misión? ¿Cuáles? Cuando entiendes que estás aquí para otros, buscas oportunidades para servir. Es decir, ves a alguien cargando mucho y te ofreces a ayudar sin que te lo pidan. ¿Sí o no? Cuando entiendes que estás aquí para otros, eres sensible a la necesidad de otros. Esa es otra señal. ¿Eres sensible a la necesidad de otros? Es decir, notas que alguien está callado o triste y te acercas a preguntarle cómo está. Hey, ¿cómo te sientes? Te veo como que estás triste, cansado. ¿Cómo te sientes? Otra señal, mis hermanos, de una vida con misión es que inviertes tiempo en personas, no solo en cosas. Es decir, decides llamar o visitar a alguien que necesita ánimo en lugar de solo entretenerte. Otra señal de que tienes una misión es cuando ves tu vida como una herramienta en las manos de Dios. Es decir, antes de empezar el día, oras al Señor y le dices: Señor, úsame para bendecir a alguien, para bendecir a otro. Úsame hoy, Señor. Amén. Mira, hermano, si Dios te mantiene aquí es porque alguien necesita lo que Dios puso en ti. No fuiste salvado solo para llegar al cielo. Fuiste dejado aquí para llevar a otros contigo. Tal vez has pasado por momentos difíciles y te has preguntado: ¿por qué sigo aquí? Este pasaje te da la respuesta. Porque alguien necesita tu palabra. Alguien necesita tu buen ejemplo. Alguien necesita tu fe. Y necesita tu testimonio. Hoy Dios nos llama, mis hermanos, a salir de una vida centrada en nosotros mismos y a abrazar una vida con propósito. Así que dile al Señor: Señor, úsame mientras tenga vida. Díselo: Señor, úsame mientras tenga vida. Y cuando vivimos con esa mentalidad, mis hermanos, no solo servimos a otros, también fortalecemos su fe. Porque una vida entregada a Dios siempre impacta a quienes la rodean. Y eso nos lleva al siguiente principio, mis hermanos. Una vida en Cristo fortalece la fe de otros. Una vida en Cristo
fortalece la fe de otros. Vaya por favor a Filipenses 1:25. ¿Lo tiene? Dice Filipenses 1:25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo, mis hermanos, quería permanecer para el provecho y el gozo de la fe de los creyentes. Pablo ya entendía que su vida tenía una misión, pero ahora Pablo está revelando el impacto de esa misión. ¿Cuál era el impacto de esa misión? Fortalecer la fe de otros. Esa era la misión de Pablo. Él dice que permanecerá para su provecho, para su gozo de la fe. ¿De quiénes? De la iglesia de los filipenses. Es decir, Pablo decía, mi vida va a ayudar a que ustedes crezcan espiritualmente. Hermanos, tu vida debe de ayudar a tu hermano a que crezcan espiritualmente. ¿Sí? Si tú lo ves, hey hermano, sigue perseverando, no te desanimes, vamos, sigue caminando. Tienes que empujar a tu hermano, ¿cierto o no? Pablo no solo quería vivir, quería que su vida produjera crecimiento en otros. Y ese mismo sentir debemos de nosotros tenerlo, mis hermanos. Mire, la fe es contagiosa, ¿sí o no? La manera en que vive se transmite, la manera en que vive se refleja e impacta a otros, mis hermanos. Nadie vive aislado espiritualmente, ¿cierto o no? Tu fe puede levantar o tu fe puede enfriar a otros, o tu falta de fe más bien puede enfriar a otros. ¿Cómo fortalece la fe una vida en Cristo, mis hermanos? ¿Ya le dio sueño? Nos queda una hora, hermanos. Cuando alguien vive cerca de Dios, número uno, inspira. Su vida provoca en otros el deseo de acercarse más a Dios. Y a veces los hermanos se motivan y dicen, si él puede vivir así, yo también quiero. Cuando alguien vive cerca de Dios, también fortalece, mis hermanos. En momentos difíciles, su fe se convierte en apoyo para otros. Su firmeza le da estabilidad a los que están débiles. Cuando alguien vive cerca de Dios, anima. Su actitud transmite esperanza. Aún en medio de problemas, refleja confianza en Dios. Pablo mismo lo dijo, mis hermanos, en otra ocasión, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, Pablo dijo, sean imitadores de mí. Qué responsabilidad es esa, ¿no? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Qué responsabilidad. ¿Cuántos pudieran decir eso? Está tremendo, ¿no? Esto muestra, mis hermanos, que una vida en Cristo se convierte en un modelo para otros. De verdad, mis hermanos. ¿Amén o no amén? Muchas veces no nos damos cuenta, mis hermanos, pero siempre hay alguien que nos está mirando. Siempre. Nos está mirando. Mira, tus hijos te están viendo. Siempre hay alguien que te está viendo. Te está viendo un hijo, te está observando un amigo, un compañero de trabajo te está viendo. A ver qué tan cristiano eres. Ah, sí, dices que eres cristiano. A ver, te voy a ver si es cierto. Y a la primera que fallas, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, que muy cristiano. Ahí está. Y te están, mira, pero te están viendo. ¿Te fijas qué responsabilidad tienes cuando dices que eres cristiano? Por eso muchos viven en la secreta. Por eso muchos dicen, no, yo no quiero decir que soy cristiano, porque no me quiero comprometer. Pero cuando dices que eres cristiano, mira, todas las miradas te van a voltear a ver si qué tan cristiano eres. ¿Cierto o no, mis hermanos? ¿Sí o no? Sí.
Muchas veces no nos damos cuenta, pero un hijo nos está observando. Nos está observando un amigo, un compañero de trabajo, un nuevo creyente. O a veces nos está observando alguien que es débil en la fe. ¿Qué es lo que observan en nosotros, mis hermanos? ¿Sabe qué es lo que observan en nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¡Ah! ¡Ay! ¿No que eres cristiano? Observan cómo hablas. Tal por cual que no sé qué. Ay, ¿ese es cristiano? Ay. Observan cómo hablas. Observan cómo enfrentan las pruebas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Están observando. Observan cómo confías en Dios. Y eso, mis hermanos, puede fortalecer la fe de ese que te observa o puede debilitarla, sin que nos demos cuenta, de verdad, mis hermanos. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tu vida está acercando a otros a Dios o los está alejando? Porque tu vida predica, mi hermano. Aun cuando no hablas, aun cuando no dices nada, tu vida predica. ¿Amén o no amén? Mire, Pablo, ya estoy casi terminando, mis hermanos. ¿Me da chance otros 5 minutos? Pablo quería estar con los filipenses. Tenía ese deseo. No solo para verlos, sino para que su fe creciera. Por eso Pablo quería estar con ellos. Y esto, mis hermanos, nos enseña algo poderoso. La presencia de un creyente lleno de Cristo produce crecimiento espiritual en otros. Hoy Dios nos llama a vivir de tal manera que nuestra vida fortalezca a otros, mis hermanos. Así que dile al Señor Jesús: Señor, haz de mi vida un instrumento que levante la fe de los que me rodean. Dígale: Señor, repeat after me. Repita después de mí: Señor, haz de mi vida un instrumento que levante la fe de los que me rodean. Porque hay muchos que nos rodean, principalmente en casa. Ya para concluir, mis hermanos, cuando entendemos todo esto, que vivir es Cristo, morir es ganancia, que vivir tiene una misión, un propósito, que nuestra vida impacta a otros. Cuando entendemos todo esto, mis hermanos, llegamos a una verdad final y clara. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece, mis hermanos. ¿A quién le pertenece? O debería pertenecerle a Cristo. La vida del creyente, mis hermanos, gira completamente alrededor de Cristo, porque Él es el centro y todo gira alrededor de Él. ¿Amén o no amén? Pablo nos enseñó 4 realidades. Vivir es Cristo, Él es el centro. Número 2, morir es ganancia, estaremos con Él. Número 3, vivir tiene propósito, hay una misión. Número 4, nuestra vida impacta a otros, nuestra fe se transmite. Y todo esto, mis hermanos, nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué o quién está gobernando tu vida hoy? Porque no basta decir que creemos en Cristo. Cristo debe de ser el centro. Tal vez hoy Cristo es parte de tu vida, pero no es el centro. Tal vez hoy conoces de Dios, pero no vives para Él. Tal vez hoy crees, pero no has rendido todo. Y Dios, mis hermanos, no quiere solo un lugar en tu vida. No solo quiere un lugar en tu vida. Él quiere el control total de tu vida. Así que hoy es el momento de decir: Señor,
ya no quiero vivir para mí. Quiero vivir mi vida, quiero que mi vida sea completamente tuya. Tuya en mis decisiones, tuya en mis prioridades, tuya en mi manera de vivir y en todo lo que soy. Si hoy tuvieras que completar la frase, para mí el vivir es, ¿tú qué pondrías ahí? Para mí el vivir es, ¿tú qué pondrías? Porque esa respuesta revela qué es lo que está ocupando el lugar de Cristo. Pero hoy puedes tomar una decisión, hermano, que desde este día puedas decir con verdad, para mí el vivir es Cristo. Y cuando eso sucede, mis hermanos, la vida tiene sentido, el corazón tiene paz, el futuro tiene esperanza. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Si quiere cerrar sus ojos, puede hacerlo. Y hagamos esta oración a nuestro Dios. Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo que muchas veces hemos puesto otras cosas o personas en el centro de nuestras vidas. Perdónanos si hemos vivido para nosotros mismos. Perdónanos, Señor, si nuestras prioridades no han sido las tuyas. Si hemos dejado que otras cosas ocupen tu lugar. Hoy decidimos rendirte todo. Te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestras decisiones. Te entregamos nuestros planes y también te entregamos nuestro corazón. Queremos que Cristo sea el centro de todo. Padre, enséñanos a vivir para ti, a servir con propósito y a ser una influencia de fortaleza, una influencia que fortalezca la fe de otros. Y cuando enfrentemos la vida o la muerte, que podamos decir con convicción, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.